Su nombre formal es Academy y no es un colegio cualquiera. Esta es una de las renombradas organización o empresa privada localizada en Estados Unidos, dedicada a contratar personal que puede brindarle la preparación e instrucción militar, con tareas de entrar en las acciones bélicas a cambio de una remuneración. Esta organización la conforman voluntarios de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, entrenando así a 40.000 personas al año. Al igual colabora con otras agencias de seguridad como la FBI, la CIA y otras distintas partes del mundo. Sus fundadores son Erik Prince. Primeramente comenzaron con una pequeña firma que cubría el refuerzo de las leyes en el Departamento de Justicia, además del enfoque en las organizaciones militares. A lo largo del tiempo, a partir del 2001, debido a los acontecimientos que Estados Unidos y el presidente de aquel entonces, George Bush, estaba dispuesto a arreglar asuntos con el uso de la fuerza y la violencia. Cuando este presidente se disponía con un discurso de eliminación al narcotráfico y liquidación de negocios ilícitos, Blackwater entró a ser parte de la primera lista en dar soporte elemental, colaborando con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para entrar en tales problemas. Bajo todas estas operaciones reciben un buen pago que rondan los 250 millones de dólares. Además, han jugado un rol en específico durante los conflictos de Irak. Después se los detallo. No solamente actúan como operación de guerra, por supuesto, sino también son personal asignado a entrar en casos difíciles donde la vida humana está en riesgo. Es decir, por ejemplo, también han servido como ayuda humanitaria en asuntos de logística, seguridad y transporte en desastres naturales, como está el caso de Katrina. También esta compañía ha sido contratada por gobiernos internacionales. Pues bien, aquí les detallo la estructura de Blackwater. Por lo menos ellos tienen varias categorías, en la cual la primera es la Blackwater Training Center, que es un centro de entrenamiento táctico y físico y armamentístico, donde preparan personal militar del gobierno y distintas agencias de seguridad. En el segundo está Target System, que esta división se encargan de construir las barracas, los edificios, las estructuras y los entrenamientos de simulación y puntería. En la Black Security Consulting, que ellos se encargan de la protección de los funcionarios, instalaciones y entrenamientos, además de asesoría a la seguridad, es decir, como los escoltas. En el Blackwater K9, que ellos adiestran a los perros para el combate en el uso policial y a detectar explosivos. El Blackwater Airship se encarga de fabricar dirigibles controlados a distancia. El Blackwater Armored Vehicles es la fábrica que hace transporte blindado del personal. Y la Blackwater Maritime Solutions está especializado en los entrenamientos tácticos para las fuerzas de seguridad marítima y aérea. Esta organización a mediados del tiempo ha cambiado muchos nombres. Cuando comenzaron en el 1997, en aquel entonces colaboraron con otros grupos como la SWAT y la SEAL. Entraron en operación de un ataque terrorista que fue ejecutado por el grupo Al-Qaeda contra un barco de la Armada estadounidense. Este suceso ocurrió en las costas de Yemen. Debido a lo acontecido, el gobierno norteamericano decidió invertir más en el entrenamiento y renacimiento de esta corporación, abriendo más las instalaciones para su desarrollo. Ya con lo acontecido del ataque de las Torres Gemelas y de lo sucedido del 11 de septiembre, más la manifestación de guerra de la Al-Qaeda y su líder Osama Bin Laden, incluso se decretaron las invasiones norteamericanas hacia Afganistán. A partir del 2003, cuando ocurrió la declaración de guerra de Irak y la ocupación por parte de los marines, los contratos principales fueron para Blackwater, que fue brindar la protección de seguridad a muchos personajes claves, funcionarios de estado, diplomáticos, y por supuesto se dirigían a estos lugares calientes y peligrosos. Por supuesto tuvieron muchos aciertos y malas acciones.
por parte de la compañía militar. Incluso fue acusado por el gobierno de Irak por haber asesinado a 14 civiles iraquíes en Bagdad. El otro incidente que tuvo pérdidas que fue un complot contra los insurgentes iraquíes fue cuando estos de Blackwater fueron emboscados y neutralizados, además de muchas bajas que han tenido. En Venezuela en la actualidad ha sido amenazado por parte de las fuerzas extranjeras sobre una amenaza hacia la invasión. En tal caso, Eric Prince recomendó que solo necesitaría 40 millones de dólares, fondos de inversiones privados, para que se diera tal operación, y no más 5.000 soldados lo suficientemente entrenados para realizar tal ataque. Sin embargo, no se ha llegado a concretar tal caso, puesto que esto sería a que el uso de las fuerzas sería un mal perjudicial para el territorio venezolano, puesto que el daño colateral sería bastante grande e implacable. Por supuesto que en medio de batallas, Nicolás Maduro no va a salir por las buenas. Por eso es que se está armando y se está preparando para una cruda batalla que posiblemente se vendrá en un futuro no muy lejano. Pero a esto continuamos en otro video.